Muy buenos días, estamos en un nuevo programa de La Iglesia Habla y como siempre con una super invitada, aparte de ser invitada amiga, que es la pastora Gladys Flores de la Iglesia Cielos Abiertos de Usme. Pastora Gladys, muy buenos días y gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, Teo. Muy buenos días para todos. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, Pastora Gladys, su merced ha tenido toda una vida de ministerio y desde hace algún tiempo el ministerio le tocó empezarlo a capotear sola, bueno, con tus hijas y con tu familia, pero cuando uno pierde al esposo, pues no es fácil. Entonces, cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso, o sea, cómo fue que conociste al Señor. Ahorita nos contabas una historia muy bonita y ahí vas hilando toda tu historia de vida que es fantabulosa, cómo conoces a tu esposo, toda la vida ministerial tan maravillosa que viviste con tu esposo y después cómo ha sido este proceso ya después de que el Señor lo llama a su presencia y cómo estás también en todos estos proyectos, porque también vamos a hablar de todo eso, de lo que la iglesia Cielos Abiertos a nivel de todo lo que es la parte social y el compromiso con la comunidad está haciendo, pastora. Entonces, bienvenida. Gracias, Teo. Pues las cosas tan maravillosas que hace Dios definitivamente somos páginas en blanco, las cuales el Señor escribe también para nosotros un proyecto de vida. Contarles que cuando yo era niña, tuve la bendición de conocer al hermano Lindsay, que en ese entonces le encantaba ir por los barrios, le fascinaba ir mucho a los sectores marginales, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, diferentes localidades. Y en una de esas localidades que había una actividad con pastores, había una campaña, él llegó allí a predicar. Recuerdo aún, yo estaba niña, no sé, alrededor, no sé si de como unos 9 años, creería yo, Sí. y recuerdo el timbre de su voz. Y en esa campaña mi papá fue invitado no conocía al Señor, fue invitado y allí por primera vez mi papá escucha del Señor. Fue su primera vez y a partir de ahí le quedó sonando lo que escuchó ese día. Wow. Y a partir de que ya pasan algunos años, vuelve a ser invitado por la iglesia, una de las iglesias del sector donde nosotros vivíamos. Y nos vinculamos a la iglesia, tal cual que fui vinculada al programa que llevaba. En ese entonces ya estaba empezando a funcionar, a hablarse del periódico El Desafío, y ahí empezamos los niños que íbamos a esa iglesia, empezamos a ser vinculados con este programa tan lindo que el hermano Lindsay y su esposa abrieron, y nosotros empezamos a ser bendecidos con mercados, empezamos Wow. a ser bendecidos con la enseñanza. A mí me encantaba cuando nos daban los devocionales, porque antes de entregarnos el mercado nos hacían un devocional muy lindo y yo era feliz yendo a esas que era entrega de mercado. Mi mamá, eso era, no, decía, ya nos vamos a ir. Y ahí estábamos, asistíamos y fue muchísima bendición eso para Pastora, nosotros. pero sí es sorprendente esto que estás compartiendo, porque podemos decir que eso fue hace más de 50 años, más o menos, que el hermano Lindsay comenzó con el periódico Así y que es, tú seas fruto y tu familia sea así fruto de es, eso, quiere decir que la palabra se cumple así y eso es, es maravilloso. así es. Entonces, no, siga, pastora, que la historia está apasionante. Bueno, ¿cómo sigue tu vida ministerial? Y gracias a Dios, pues,
todos estos ministerios tan lindos que Dios levanta, que surgen, pues crecí en un hogar, pues que ahí ya a partir de ahí conoció mi mami también del Señor y nos plantamos ya bien. Termino mi bachillerato y terminando mi bachillerato, entonces conozco a mi esposo en ese momento, un Ah, joven joven. muy apasionado. Yo tenía alrededor de como 17 años aproximadamente Wow. cuando lo conozco, ya empezando a ejercer su pastorado acá en la ciudad. Él venía de la región de Santander del Sur y ya estaba empezando pues a ejercer, estaba estudiando en el Instituto Bíblico y yo empecé ya también ahí a servir en la iglesia con el pastor Octavio Moreno, Sí. empecé a servir con los niños y ahí fui entrando, vi que tenía un llamado a la obra, desde ahí ya empezó una pasión por el ministerio y luego que entramos a la preparación, mi esposo me llevaba ya como año y medio en el Instituto Bíblico. En ese entonces fue el Instituto Bíblico Berea de Ah, la Cruzada cristiana. Cristiana. Entonces, yo entro también a estudiar en mitad de ese proceso que duraba 3 años el instituto en ese entonces. Me caso, nos casamos y entramos juntos a servirle al Señor. ¿A qué edad se casó, pastora? Yo tenía 20 años, Wow, imagínate. jóvenes. 20 años tenía, mi esposo me llevaba 6 años. Pero qué bendición, ¿no? Lleva 6 añitos y de ahí siga trabajando en el ministerio. Y claro, ya pues con una fuerza, con un propósito muy firme, muy compenetrados pues con el llamado, con la obra. Y a partir de ese entonces empezamos algunas obras, abrimos algunos campos blancos. Pero ¿quién era tu esposo? Porque muchos no has... Bueno, sí, mi esposo, el pastor Alonso Eli Flores, un hombre bastante visionario, Bastante visible dentro del ecosistema de la visible iglesia. porque tenía pues una pasión por la unidad de la iglesia. Él todo el tiempo estaba uniendo ministerios, estaba uniendo iglesias, estaba tanto dentro del país como también fuera del país, abriendo pues también el apoyo social, el trabajo social. Nosotros siempre nos hemos movido muchísimo con esta pasión por el trabajo social. Y a los Eli tenía un don de Dios de convocatoria. Sí. Tenía, sin duda alguna, es algo que Dios da a ciertas personas de una manera tan maravillosa. ¿Él a qué denominación pertenecía? O sea, danos un poquito de contexto de eso. ¿Y por qué te lo digo? Porque todo eso que tú estás diciendo yo puedo dar fe de eso. Porque la primera vez que yo lo vi a él fue en una reunión del Ministerio del Interior que organizó la doctora Lorena Ríos, que hoy en día es senadora de la República. Y yo lo conocí allá y fue eso lo que tú dices, yo lo veía él todo en acción y usted quién es, él fue el que se me acercó y yo, ¿cómo estaba, pastor? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué me cuenta? No, ¿y tú qué haces? Yo estaba iniciando el desarrollo de la Fundación Pro Israel y nos conectamos y él empezó y yo lo veía él cómo hacía toda esa sinergia, ¿no? Pensando siempre en la unidad, pensando siempre en el servicio, porque cuando uno escucha hablar del pastor, todo el mundo tiene ese mismo imaginario. Y eso es algo muy bonito, pastora. Entonces, danos un poquito de contexto también de vida paralela, de lo que fue la vida paralela de él y tu vida paralela como esposa. Así es, Teo. Siempre estaba pues uniendo, convocando, trabajando pues en pro de la unidad. Y digamos, acá en la ciudad, estuvimos por muchos años en la Cruzada Cristiana, Sí. hicimos parte.
una bendición. La Cruzada Cristiana le demos muchísimo al Señor y a la misión, una muy buena misión de verdad. Les amamos muchísimo. Y ahí en ese contexto él empezó a trabajar con campañas, con predicadores. Empezaron predicadores pues a buscarlo pues para que los vinculara con iglesias de acá. Y ahí fue donde él empezó como ese nacer de irse contactando con unos, con otros, y ir uniendo y contactando ministerios. Entonces, la Cruzada Cristiana fue como ese tiempo. Luego ya después, unos años más tarde, el Señor permite que salimos de la Cruzada Cristiana, pero continuamos en la proyección, ¿cierto?, de este trabajo por la ciudad, por el país. Se hacen diferentes convocatorias. Alonso Lee formaba parte junto con el pastor Marco Fidel Ramírez de la Unidad de Liderazgo Juvenil, que hizo aquí en Bogotá en los años 80, Sí, 85, varias convocatorias masivas de la juventud colombiana. Una de las últimas actividades que recuerdo se llevó un avión lleno de jóvenes a una convención en Cartagena. Fue maravilloso. Fueron jóvenes de Bogotá, pero también de algunos municipios de cercanos a Bogotá. Y allí en esa convención, pues Dios hizo también cosas muy lindas con muchos jóvenes que hoy en día ya están, algunos como pastores, algunos en muchas dones, ministerios que el Señor les ha dado. hasta en las mismas esferas de influencia, ¿no? Así es. Tú hablabas de eso y hablaste del pastor Marco Fidel Ramírez, tuvimos el tiempo también acá de compartir con él y él tiene gratos recuerdos de esa época ochentera, que era Sí, bien difícil y así que es. mientras que unos jóvenes se estaban yendo por otros lados, Exacto. ellos tomaron la batuta de decir, bueno, nosotros vamos a llevar jóvenes, pero no sabía que tu esposo había hecho parte de eso, pastor Fidel. Totalmente, porque es que Marco y nosotros prácticamente crecimos en la misma iglesia. Ah, Entonces perfecto. nosotros desde jovencitos, nosotros conocimos a Marco antes de él casarse. Marco Fiel siempre con ese fuego en el alma y Sí, vale la pena servir ya, al señor. Señor, y Sí. a todos los de la congregación nos movía. Eso con Marco nadie se puede estar quieto, entonces a todos nos movía tremendamente hacia el trabajo. En ese tiempo era pues la juventud de ese entonces y el grupo que estaba. Entonces, ¿Cuándo eso viene es. la cuestión congregacional? Cuando el Señor ya les coloca a ustedes establecer una congregación, comenzar, porque ese es otro tiempo súper maravilloso de ustedes y que desde ahí es de donde se desprende a lo que al día de hoy la iglesia Cielos Abiertos sigue haciendo en su parte social. Entonces, empiézanos a contar de esa parte, pastor. Así es, Teo. Nosotros entregamos la iglesia donde estábamos pastoreando y comenzamos este nuevo, fue como un nuevo comienzo para nosotros con una visión de más alcance. Alonso, Dios santo, gracias a Dios por los hombres a los que Dios les pone, que son visionarios, y Sí, les pone unas visiones que uno a veces hasta se asusta sí, porque uno dice, wow, como que a uno no le alcanza a llegar hasta por allá la visión, y eso es muy hermoso en los hombres de Dios. ¿cuál fue esa visión? Y esa visión era tener una fundación que lograra estar en las 20 localidades de la ciudad, que tuviera unas sedes en los diferentes lugares,
También él siempre hablaba de la visión 2020 y la visión 2020, que es la visión perfecta, era un trabajo evangelístico social en las 20 O sea, localidades de integral, la como ciudad, debe ser. integral en las 20 localidades. Wow. Y eso es de la congregación, pastora, pero es bueno que nos cuente un poquito cómo fue, o sea, cómo fue, no sino, porque es que normalmente cuando uno pertenece a una denominación, a un ministerio y eso, y uno es pastor de una congregación, dar el salto como ustedes lo hicieron a esa nueva visión no es fácil, porque uno tiene garantía de su economía, gracias a Dios, pero ya comenzar por fe, ¿cómo fue eso? ¿Fácil o difícil? Bien difícil, la verdad que sí, Teo, así es. Pero Dios coloca sus ángeles, o sea, cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu Sí. parentela al lugar que yo te indicaré, básicamente vivimos un poco de la experiencia de eso. Pero el Señor, dice el pastor Dante Hebel, el Señor envía, pero Él da los viáticos. El Amén. Señor envía, pero el Señor presenta y abre como todo. Y en ese momento la iglesia, el lugar de su presencia, fue para nosotros Wow. súper vital. Nos acogió, nos abrazó prácticamente, y desde entonces continuamos bajo la cobertura de la iglesia, el lugar de su presencia, el pastor Andrés Corso, la pastora Rocío y demás. Pastora, yo no Una sabía, eso me sorprende. bendición, Dios una mío, wow, bendición, claro. y ellos continúan bendiciendo. Ha sido un apoyo hasta este momento. El trabajo de la iglesia, el lugar de su Qué presencia, bendición. con muchas iglesias, sé que porque lo he visto, somos parte de esa bendición. Entonces, doy testimonio de verdad que el trabajo se ve, y hemos sido beneficiados de eso. Y Entonces, pues, desde ese entonces, listo. Teo, arranca ahí el trabajo con ese apoyo, un apoyo, ¿cómo se llama? Como una coalición, por decir así, de ministerios que se apoyan, que se respaldan. Tú haces, yo te respaldo, y como Excelente. amigos, que Sí. se apoyan, que se guardan la espalda, que se Wow, cuidan. excelente. Mm. Listo. Entonces, ya en ese proceso, ¿cuántos años? Ya en ese proceso, básicamente 28 años, Dios más o mío. menos, sí. No, menos 28 años que llevamos en la localidad. Di tú, eh, 25. como 24, 23 años ahí, en Perfecto. ese Bueno, proceso. listo. Y eso es una bendición. Entonces, ahora cuéntanos ya pues el proceso cuando el pastor Alonso, el Señor lo llama a su presencia, que también es otro tiempo para ti, ¿no? Y para toda tu Así familia, tus es. hijas, sus familias y todo eso. Entonces cuéntanos cómo fue eso. Así es, veníamos trabajando él igualmente pues en todo este trabajo de trabajando en la unidad. Cuando llega la pandemia, eh, recibimos el apoyo del lugar de su presencia y de otras organizaciones que nos empezaron a entregar mercados, porque empezó a haber hambruna Sí. en la localidad. Por lo menos allá en la zona quinta, muchas familias golpeaban la puerta de la iglesia: oiga, tienen comida, por favor me pueden ayudar con un mercado. Y pues Wow. todos, en ese tiempo de pandemia, que era todo tan restringido, no puedes dar la mano, pues cuidado cuando hablas, bueno, etcétera. Pero empezamos nosotros a ver la necesidad de gestionar ayudas, mercados para la gente, y hablamos, tocamos puertas. Dios nos dio la bendición de, en el tiempo de la pandemia, cuando mi esposo se contagia del COVID, llevamos 14 entregas de mercados, cada Wow. entrega de mercado de 200, 150, 200. Lo más pequeño, poquito que se entregaban, era 150 mercaditos, pero muy buenos mercados.
Y estando en esas, entregando también unos regalos a los niños, en esa temporada, él se contagia del COVID por el contacto masivo que se hizo. De pronto no se tuvo mucho cuidado con con eso, esa no parte. se fue prudente, sí fuimos de pronto un poco confiados. Él se contagia y a partir de ese contagio, pues duró 8 días, ya luego ningún remedio le hacía nada. O, luego 11 días en la clínica hospitalizado, de esos 11 días, 4 días entubado y partió con el Señor, no aguantó la intubación. Sí, pero él antes de la intubación yo vi un video que se hizo muy viral que él hizo desde el hospital, enviando un mensaje a la Así es, iglesia. así es. Él, cuando estaba dentro de allí, la clínica, él pedía oración, contándole pues a todos cómo estaba, cómo se encontraba y pidiendo pues oración a la iglesia, al pueblo de Dios, a los pastores, a los ministerios, que lo apoyaran en oración por su salud. Bueno, ¿y cómo fue todo este proceso de transición después de que él muere, Pastora Gladys? Después de que él muere, pues realmente no lo esperábamos. Pensábamos que él pues iba a salir realmente, pero bueno, fue siempre un poco complicado, es un poco complicado. Ya habíamos estado viendo partir muchos pastores, ya Sí. estábamos viendo porque él fue en el último pico del COVID. Ya habíamos estado viendo muchas familias pastorales estar pasando por este valle tan duro, tan fuerte. Y pues nosotros como familia, nosotros tuvimos 3 hijas, las dos mayores pues ya estaban casadas, yo quedé con la menor. Ella ya pues mayor de edad, pero igualmente pues nos quedamos las dos y fue muy fuerte. Realmente la congregación, entonces, después del entierro de mi esposo y todo, me decía, pastora, ¿tú qué vas a hacer? Entonces yo le decía, mira, yo voy a continuar. Primero porque hay un llamado. Dos, Amén. porque hay, la tarea no para. Eh, si ustedes se unen conmigo juntos, vamos a hacer la tarea. Y, y realmente sé que el deseo más grande de mi esposo era que continuemos el trabajo que él inició, el trabajo que los dos por tantos años con lágrimas, esfuerzos y sacrificios pues llevamos adelante. Yo sé que el mayor deseo de él era que eso no se acabara, que yo no lo dejara acabar como pues su esposa que quedaba Sí. acá. Y yo dije, no, vamos para adelante. Así fue que entonces tomo valor en medio del dolor y todo. El Señor trae unas fuerzas extraordinarias, sobrenaturales. Y me levanto en el Señor, el liderazgo, todo, como dicen, cierran filas, dicen, pastora, vamos para adelante. Y pues yo al verlos a ellos también que se unieron, ninguno se fue ni nada, sino pues dijeron, no, pastora, vamos a continuar adelante. El Señor está en la barca y aunque haya tempestad y todo, sabemos que Él no la va a dejar fenecer. Amén. Y de eso ya vamos ahorita el 15 de junio para 3 años. No, pastores, es que es de admirar porque eh, yo tuve la oportunidad de ver que muchas congregaciones perdieron al pastor o a los dos pastores, Así ¿sí? es. Sabemos de eso y desafortunadamente las congregaciones se acabaron, o sea, decidieron cerrar, no Cerrar. seguir. De pronto sí, en alguna ocasión es cuando el pastor perdió a su esposa, decidió o la pastora perdió. Y yo creo que eso es lo de admirar de usted porque vi como el proceso y toda esa cuestión y dije, bueno, y llevas 3 años. Pastora, entramos ya a la recta final, hablemos de todo lo que tiene que ver con todo este último proceso que el Señor le ha llamado de articularse con ministerios internacionales, esto de la cuestión de la discapacidad, la discriminación de la discapacidad y todo esto, y Mm. como toda esta nueva campaña en la que tú estás participando y que más adelante te vamos a estar viendo ya con las hermanas de México en acción completa,
Cuéntanos cómo ha sido todo este proceso, este desafío que no es fácil, ¿no? Así es, Teo. Realmente, eh, Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Creo que lo que Dios necesita de nosotros en tiempos de crisis y en tiempos tan duros y tan fuertes para la familia, porque digamos la familia pastoral, mis hijos prácticamente ellos pues se llenaron de temor, pero yo les di ánimo, yo les dije, no, vamos para adelante, Dios está con nosotros. Y yo no era capaz, o sea, yo no era capaz de decir, no, yo entrego, me voy, no, no, no. Me sentía con una deuda, me sentía con una deuda con el Señor, con la iglesia. Eh, y así es que decidió pues continuar en esto. Poder decir y al que honra, honra. La Asociación de Pastores ADNE se levantó para convocar a las pastoras que habíamos quedado viudas. Teo, Wow. sorpresa cuando nos reúnen y nos encontramos 8 viudas, 8 pastoras viudas. Recuerdo que esa convocatoria fue en el centro cristiano que se llamaba antes, hoy opera allí una iglesia con la pastora Neiris, creo que se llama Betel, y me encuentro yo con 8 consiervas del ministerio Wow. también allí en su luto, igual que yo, pues nos abrazamos ese día, fue reconfortante y a partir de ahí varias semanas más en que fuimos reconfortadas, de verdad el don de la misericordia y Excelente. de la consolación fue bastante importante, entonces yo sí tengo muy en cuenta que Que eso las también fue un que determinante eso para fue seguir adelante. determinante también, ese apoyo, todo eso suma en esos momentos tan duros. Así que continúo predicando desde el momento en que Alonso está en la clínica hasta este momento yo no he parado de predicar. No he parado, tuve unas vacaciones, pero el resto ahí, al pie del cañón, gracias a las fuerzas sobrenaturales de Dios, porque no es uno, es el Señor de verdad en uno cuando uno se dispone. Y estoy en esta tarea y en la preocupación y en las tareas pertinentes de atendiendo todo lo que el pastor deja, tratando de recibir ese manto y recibir todas esas responsabilidades y ver cómo se solucionan. Cuando yo empiezo a ver que yo no veía bien, yo empiezo a ver que yo no veía bien y yo decía, uy, wow, ¿qué está pasando? Voy al doctor, me valoran, me dicen, tienes glaucoma. Y resulta que yo venía Wow. con un problema de miopía degenerativa ya pues de niña, desde la niñez siempre pues mi talón de Aquiles fue como el Sí. tema visual. Ay, Señor Jesús. Y empiezo tratamiento pues para el tema, pero pues eso solamente gotas para controlar la presión del ojo. Creo que fue también debido al impacto de lo que viví, creo que eso fue que disparó también la presión en el ojo y empiezo a ver que se resta la visión, se me resta la visión. Empezó a tener que buscar herramientas para poder ver, para predicar. El Señor me da muchas estrategias de cómo puedo hacer. Creo que me han gustado los retos, creo que me han gustado Sí. los desafíos. A mí una pared invisible o algo, a mí me reta más a echar Wow, para adelante, excelente. a empujar hacia adelante. Y así es que de ahí para acá, lo que ha sido estos 3 años, la visión se disminuyó. Wow, una cosa impresionante. Fui diagnosticada con una discapacidad para baja visión. Ya hoy en día es catalogada como una discapacidad. Pero la verdad, los que me ven y yo funciono yo no me pongo a pensar que yo tengo esa discapacidad, sino que yo, eh,
O sea, soy una mujer de fe y busco, no busco barreras, sino busco cómo poderla solucionar. Y ahí estoy en ese proceso. Creo que también fue otro duelo que tuve que vivir, Claro. el que ya tú no te puedes desenvolver con la misma libertad y todo que antes. Entonces, por eso es que tú conectas con toda esta campaña que están haciendo las hermanas en Así es. México. Entonces, Wow. imagínate que ya en esta parte, darle un mensaje a de pronto a alguien que me está escuchando hoy y poder dejar esto. Cuando nos pasan cosas duras en nuestra vida, nosotros a veces nos decimos, pero ¿por qué, Dios? Si Porque yo yo, te amo, porque yo, si yo te sirvo, ¿por qué, Señor, si toda mi vida dedicada para ti me viene a pasar esto? Ta. Y uno siempre, el Señor lo lleva al referente Job, ¿no? sí, claro. Entonces me apoyé muchísimo con Job. Paso ese proceso mental, emocional en el que, bueno, ya supero la pérdida de la visión, supero muchas cosas. Entonces, le digo, bueno, Señor, yo sé que tú eres el médico de los médicos, tú me vas a Amén. sanar. Y empecé a declarar el milagro y sigo declarando el milagro. O sea, yo por la cruz de Cristo Jesús, perdón, su sacrificio, la cruz del Sí. Calvario, nosotros ya estamos sanos. Pero es un proceso. Y realmente yo decía, Señor, pero ya yo quiero que no haya glaucoma, yo quiero que no haya nada. Y el Señor me dice, no, yo te tengo con un propósito y tú vas a sensibilizar a mi iglesia y vas a sensibilizar a los pastores y te voy a dejar una tarea y es que tú vas a estar así para que tú tengas en tu cuerpo, no se te olvide que hay una población con Wow. discapacidad y que la iglesia la ha ignorado. La iglesia no ha llegado a esta población de la discapacidad y muchos de ellos están partiendo sin recibirme en su corazón. No me conocen como Señor y Salvador. Y yo, el Señor me decía, lo que tú tienes es algo muy mínimo y yo te puedo sanar al momento que yo quiera, pero mi propósito es que tú estés así para que tú puedas ser sensible a lo que otros están viviendo. Y ahí es donde el Señor me dice, no, yo te puedo sanar y mi propósito que va es este. Y le da un sentido, le da un norte a mi discapacidad. Y empiezo yo a llevar eso, a sentir que la fundación que tenemos debe incorporar y debe empezar a trabajar y debe documentarse cómo hacerlo. Y estamos en eso, Teo, iniciando, aprendiendo cómo podemos nosotros ayudar más o menos 4 o 5 tipos de discapacidad que son las que de pronto podríamos manejar, que son los que llegan a la congregación. Pastora Gladys, qué bendición eso que tú nos estás comentando. Tenemos ya que hacer un próximo programa hablando de solamente eso, de cómo ha sido el proceso, cómo estás llevando la bandera, con qué ministerios internacionales te estás articulando y empezar también a entender, y te lo digo porque mientras que tú me hablabas, la mamá de una amiga me decía, yo no puedo llegar a mi mamá porque no hay forma de ingresar a la iglesia. Ahí les dejo. Es una cuestión tan sencilla que cuando uno ve cómo se desarrolla toda la institucionalidad de la iglesia, debemos de colocarnos la mano en el corazón. ¿Realmente estamos pensando en la población que tiene algún tipo de discapacidad? Pastora, muchas Así es. gracias por este Gracias a tiempo ti, que tú Teo. nos has compartido. Y bueno, los esperamos en un nuevo programa de La Iglesia Habla y posiblemente en un tiempo no muy lejano vamos a volver a tener a la pastora Gladys para que nos cuente en qué va su fundación con todo este tema de la discapacidad. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Dios los bendiga y déjenos sus mensajes y comentarios, que eso nos ayuda y nos anima a seguir adelante. Bye.